Estamos en comunicación con Raquel Gracino, dirigente y docente del Autoconvocada. ¿Cómo estás, Raquel? Buenos días, el Chino te saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Todo bien, todo bien. Queríamos hablar y que nos cuentes un poco de las repercusiones de las medidas tomadas y cómo sigue esta lucha en busca de la reivindicación de los docentes. Bueno, sí, a ver, hemos tenido toda una sucesión de medidas de lucha, paros convocados por CETERA, hubo otro paro que fue como espontáneo, convocado por las redes, y esta semana que pasó otra vez un paro de CETERA reclamando principalmente el FONID, que son fondos que cobramos los docentes desde allá lejana Carpa Blanca, Sí. que se fueron dando estas sumas como decretos que finalmente aparecen en boleta, no son sumas en negro, pero de algún modo lo son porque no impactan en la antigüedad, no impactan en la zona, no impactan después en la jubilación, en el aguinaldo, etcétera. O sea, esto ya es un problema que arrastra la docencia. Sin embargo, bueno, implica casi el 10% del sueldo de un docente que recién se inicia. Y ahora son retirados de Nación y supuestamente los va a pagar la provincia. El último mes se pagó de manera muy irregular, porque así como se agregó en su momento el FONID, digamos, el Fondo de Incentivo Docente, era un decreto, después con otro decreto se agregó algo llamado conectividad. Bueno, esas sumas en negro eran como 30.000 pesos. Entonces, bueno, ahora supuestamente el gobierno provincial se va a hacer responsable. Vamos a ver, porque como le digo, fue mal liquidado ya la vez anterior. Esto, digamos, Entonces, sí, sí. te escucho. Desde el gobierno dijeron No, por favor. que lo va a pagar la provincia al fondo en Sí, un plazo sí, de tiempo que también hay que evaluarlo, pues no sabemos si es sí. transitorio o es permanente. Pero más allá de eso, la decisión por parte del gobierno nacional de eliminar el fondo de ayuda, el fondo, digamos, de incentivo docente, Sí, también conlleva la desaparición de un montón de otros programas y el desfinanciamiento sí, no del docente, porque acá hay una gran confusión que sí, creen que es el sí. desfinanciamiento del sueldo docente, no, sino de un montón de actividades. Ese es el punto que por ahí nadie habla. ¿Cuál es la situación en este sentido, Raquel? Exactamente, Chino. Mire, como usted ha dicho, se desfinancian todos los programas no formales que eran sostenidos con fondos nacionales. Y por otro lado se ve claramente una transferencia de los fondos del Estado del sector público, o sea, de la educación pública a la educación privada, porque lo que quita de educación pública va a dar estos supuestos vouchers para aquellos padres que no puedan pagar las cuotas porque se han ido por las nubes, pero en realidad no pensando en aquellos padres, sino en el sector empresarial y que no pierda, bueno, su financiamiento, ¿no es cierto? Porque hace años cada vez más esta transferencia de fondos del Estado al sector privado y los grandes patronales de los colegios privados. Entonces es un ataque a la educación pública, directo. El mismo presupuesto 2023 para toda la educación, para el 2024, con la tremenda inflación que hemos subido, que ya se ha perdido más del 150, 180, 200%. Entonces se va volviendo insostenible. En ese marco se han realizado las medidas de lucha convocadas a nivel nacional por la CETERA, que bueno, es casi una pose porque no plantea un plan de lucha. La CETERA le va dando tregua al gobierno de Milei y de los gobernadores porque deja aisladas las luchas. Ha habido enormes luchas en Santa Fe, enormes luchas en Neuquén, incipientes luchas en todas las provincias, como acá en Tucumán. Hay una voluntad de lucha del sector de los docentes, pero estas centrales se mandan a guardar. Ahora, Entonces llaman a ese paro aislado
Y bueno, ahora que se las arregle cada provincia como pueda. La ministra de Educación de Tucumán Sí, dijo exacto. que se iban a descontar los días de paro. Eso mismo también, a eso quería referirme. Mire, la docencia está defendiendo lo que los gobiernos provinciales no defienden, que es el derecho a la educación pública. Porque como usted decía, no se reclama ahora solo por salario, se reclama por todo ese financiamiento que tiene que ir a la educación pública. Pero además, la ministra está demostrando cómo le preocupa más hacer la buena tarea para su gobernador Jaldo y bueno, todos ahora en esta línea mileísta de ataque a la educación pública, y ha abandonado el presupuesto educativo. Ahora ya tenemos en este fin de semana más de 3 docentes fallecidos, por decir docentes, no solamente, fallecidos por dengue. ¿Usted cree que ella ha previsto que en alguna escuela haya, aunque sea una espiral? Absolutamente nada. Las escuelas, como se sabe, son focos de contagio, porque otra vez, yo no creo que sea ignorancia, creo que es desidia y abandono, y además demuestra que no tiene ningún interés por la vida humana. He sabido que los casos, las personas que más contagian son los asintomáticos, igual como era en el COVID, Sí. en el dengue también hay personas asintomáticas, niños asintomáticos, docentes asintomáticos. ¿Cómo será de grave que la señora ministra ha tenido que reconocer que el 15% de ausentismo que hay ahora es por docentes enfermos de dengue? Y en el interior de la provincia el 30%. Eso era la semana pasada. Imagínese ahora que ya estamos en una etapa crítica. Entonces, ella ahora amenaza, quiere amedrentar al sector docente diciendo hoy cuánto le preocupa la educación, pero evidentemente es una hipocresía porque a quien no le importa la vida, poco puede importarle la educación. La sensación que queda por ahí de la improvisación generalizada en algunos temas también lleva a la angustia permanente. Ayer, uno, como lo dije, y antes de tu nota ponía el audio, Venegas Lynch, el diputado nacional, hacía una alusión y casi una apología en el sentido de que si el padre quiere que el hijo lo ayude en el taller, ¿para qué tiene que ir a la escuela? Retrocedemos, no décadas, siglos de una mentalidad. Sí. ¿Lo perciben ustedes? Sí. Porque al fin y al cabo ellos se sustentan en decir, bueno, pero la gente nos eligió. Sí, bueno, todavía hay ahora, creo que es un momento como bisagra, porque si bien hay mucha gente que lo votó votó este proyecto político, y según ellos en las encuestas siguen teniendo como un apoyo en un sentido, pero cuando se pregunta a la gente si está de acuerdo con las medidas que está llevando adelante, hay una gran mayoría que no. Entonces hay como un desfasaje ahí todavía, pero sí creemos, mire, cuando fue la ola de calor acá hace 15 días, 20 días en Tucumán, fueron los estudiantes y los padres los primeros que salieron a la calle y tomaron las escuelas reclamando condiciones de habitabilidad. Bueno, ahora tiene que suceder lo mismo. Los padres tienen que poder unirse a los docentes y los docentes estrechar lazos con los padres, porque en nuestro caso primario y secundario son menores nuestros estudiantes, para defender este derecho a la educación pública, porque como usted dice, retrocedemos siglos. ¿Y qué padre no quiere que su hijo estudie? Es difícil de pensarlo, porque lo dicen con mucha liviandad. Usted ha visto que dicen cualquier frase y si prende, prende, pero yo no creo que al padre no le dé lo mismo que su hijo se quede en el taller a que su hijo estudie y pueda estar en el taller si quiere o pueda optar por otra profesión. La sensación que queda que por ahí hay como, y también hago autocrítica de la comunicación y seguramente ustedes también desde la docencia, como que se perdieron por ahí los conductores que venían de generación en generación y que transformaban una realidad que era indiscutible. Hoy como que todo está discutido. Vos que sos docentes, ¿tenés esa percepción como que ya
las certezas quedaron de lado y las buenas costumbres también? Sí, bueno, es un trabajo que hay que reconstruir sin duda. Algunos lo hemos mantenido, pero tal vez no las mayorías. Yo lo que noto es en el sector docente, pero bueno, es producto del vaciamiento que ha hecho la burocracia sindical y que han hecho los sucesivos gobiernos, esos sindicatos adictos a los gobiernos de turno que han hecho que se pierda toda credibilidad. Bueno, hay que reconstruir, los docentes tienen que volver a realizar las asambleas escolares, que no es otra cosa, porque esta cosa como de, yo soy apolítico, no hago asambleas. No, la asamblea como un espacio de diálogo, de buscar el consenso, y bueno, lo que la mayoría opine, pero tiene que haber un diálogo, un debate, una fundamentación de ideas y que la mejor para ese colectivo sea la que vaya hacia adelante. Bueno, hay que volver a hacer las asambleas escolares. Nosotros estamos planteando en este momento que en las escuelas se haga esa asamblea y se tomen determinaciones si hay condiciones para dar clases. Hoy está el punto en eso. Hoy el punto está en eso. Me decías que hay un 15% de ausentismo en la provincia, un 30% en las ciudades de Tucumán, por enfermedad de dengue de las maestras. Y de los chicos... Y de los chicos, bueno, claro, eso no lo cuentan, porque lo que cuentan es el ausentismo por el sector docente. Pero la cantidad de niños enfermos es tremendo, y ahí es donde decimos, niños enfermos, o niños asintomáticos, o sea, todos podemos estar asintomáticos, niño adulto, bueno, contagiando. Claro. Pero imagínense que la cifra debe ser mucho más alta si la ministra dice 15 minutos, 15% y 30% en el interior, sí. Debe ser mucho más alta, y eso fue la semana pasada. Lo ha tenido que aceptar, es grave, pero no acepta el hecho de que en las escuelas, ni siquiera como en las viejas épocas que echaban querosén y agua alrededor, o fumigaban, aunque sea con algo, rociaban, nada, el personal auxiliar hace lo que puede, pero espirales, protectores, porque son carísimos, repelentes para nuestros estudiantes y para los docentes, nada. Entonces, bueno, es grave ahora, sobre todo porque se suma la cuestión de la epidemia. Es una situación, bueno, veremos. Ahora esto es lo que sí les decimos a los docentes, hagan las asambleas y vean las condiciones, si hay condiciones para seguir. Hay escuelas, usted conoce lo que es Tucumán, los yuyos rodean, y en las escuelas, miren, la escuela que yo voy en Capital no hay pasto porque es una escuela céntrica, pero lo mismo, hay un montón de lugares llenos de basura. No hay agua estancada y demás. En las calles, en todas partes, es foco de... Ahora, bueno, con este solcito que se supone que va a salir hoy, imagínense cómo va a proliferar el mosquito, bueno, y ellos ninguna medida. Pero para amenazar y decir, bueno, que no estudie nadie, no nos importa nada. Es, la verdad, una situación vergonzante. Creo que los docentes y los padres tenemos que tomar cartas en el asunto y defender la educación pública, porque donde estamos todos, tanto los padres de nuestros estudiantes como los docentes, es porque hemos podido estudiar. Sí. Y hay que reivindicar esas cosas. Raquel, te agradezco la comunicación, no te robo más tiempo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Pasaba Raquel Gracino, docentes autoconvocados. Me deja resonando en el oído y en la cabeza esto que reconoció la ministra, 15% de ausentismo docente promedio en la provincia y un 30% en las escuelas de las ciudades de Tucumán, de las ciudades del interior de Tucumán, porque los docentes están con dengue.